Bueno, buenas noches a todos y a todas a una nueva conversación sobre la coyuntura política. Bueno, en estos minutos de esta presentación fuimos saludando a los expositores, lo veo a Edgardo, a Ricardo Aronskin, que bueno, se está sumando en estos minutos, a Madu Vudú, que bueno, ya vamos a levantarle la barrera virtual para que se suma. Lo veo también a los habituales expositores, coordinadores, a Pablo Fondevila, José Mazzoni, Silvia Rosqués, al querido compañero Horacio González. También tenemos la presencia prometida en algún momento de la noche de Jorge Alemán. Y también tenemos una invitada especial, estoy hablando de Natalia Salvo. Natalia es abogada y docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de José C. Paz. Así que bueno, tenemos una invitada de lujo y una charla, esperemos, sumamente potente. Natalia, querida, el gusto de contar contigo en la noche de hoy, así que bienvenida. Gracias, Juan, el gusto es mío realmente. Para comenzar la noche de hoy, quería darle la palabra a Edgardo Moca, quien va a presentar la charla de hoy. Edgardo, te saludo nuevamente y te paso la palabra. Nos pasamos todo el día saludándonos nosotros. ¿Cuántas veces ya? Yo quiero decir que estoy muy feliz de que me haya tocado ser el presentador esta noche, porque voy a tratar de ser muy breve, porque la compañera Natalia tiene tareas distintas a estas, más o menos a las 9:15, 9:30 de la noche, y hay que crearle condiciones para que pueda cumplir con todos sus compromisos. La presencia de Natalia es muy funcional a algo que está ocurriendo, o que por lo menos me ocurrió a mí en estos días. Yo recibí en estas horas un libro muy denso de casi 400 páginas que contiene el informe de la Comisión Bicameral sobre las tareas de inteligencia y que recorre, yo por supuesto lo recibí ayer, así que ustedes imaginarán que no lo he leído de modo completo. Tampoco es un texto que se preste para leerlo completo, porque es un texto árido, digamos, ¿no? Donde todos son pruebas, expedientes, cuestiones que se denuncian, pero siguiéndolo un poco rápidamente el hilo del informe, es verdaderamente estremecedor, porque es el nunca más de la etapa de Macri, ¿no? Es la revelación terrible como tal de una práctica que la democracia argentina no puede menos que luchar por su erradicación, si se quiere hablar seriamente de democracia. Pero en este caso, yo no me voy a poner a hacer un resumen de este texto ni nada por el estilo, sino decir que este texto me movilizó una experiencia política que yo hice, una de las muchas experiencias políticas que nos tocó vivir durante el gobierno de Macri. Una noche yo recibí una alerta de la publicación de Horacio Berbisky, del cohete a la luna, y bueno, abrí el contenido y me encontré con las revelaciones del caso D'Alessio. Y la verdad es que la experiencia que yo hice es que no podía creer lo que estaba leyendo, lo que estaba viendo. La transparencia, la plenitud de la información. No era una información basada en determinados armados del periodista ni de ningún grupo de investigadores, sino que eran fotos, capturas de pantalla, que todas en su conjunto marcaban una obscena interpenetración entre el periodismo, la mafia enquistada en los servicios de inteligencia, fiscales, jueces, supuestos o reales agentes de la CIA o de vaya a saber qué agencia extranjera, en una experiencia de un nivel de impudicia como yo no me había encontrado nunca en la vida. Por supuesto que una de los interrogantes que a mí se me abrieron esa noche, en esa lectura, es cómo se pudo hacer esto. Bueno, en esos días me encontré por televisión con una persona, con una abogada,
que es la abogada Natalia Salvo, que está hoy con nosotros, explicando, entre otras cosas, aparte de haciendo un análisis muy importante de todo este material, explicando en qué formas se había logrado esa documentación irrefutable que hoy contiene el procesamiento de fiscal, de periodista, de agente de los servicios, agentes de la CIA, todos esos están involucrados bajo un conjunto de testimonios logrados a partir de una labor de asesoría que hizo Natalia Salvo con el empresario Echeves, que como ustedes deben recordar, fue extorsionado, le dijeron que lo habían involucrado en la causa de los cuadernos, y que salir de ese involucramiento le iba a costar módicos $300.000. Frente a tamaña situación, Echeves fue a solicitar un auxilio, una atención jurídica, se encontró con Natalia Salvo, y Natalia Salvo lo asesoró sobre cómo recoger los testimonios irrefutables que después fueron motivo de la investigación del juez Ramos Padilla, una investigación que también yo creo que es un parteaguas de la historia del Poder Judicial, la historia de la democracia en el interior del Poder Judicial, ejemplar, virtuosa, con una capacidad no solamente de registrar hechos y de acumularlos, sino de explicar contextos, de explicar tramas. Nunca, yo a pesar de que, como ustedes saben, milité explicando la existencia milité en televisión, digamos, uno de mis frentes de militancia, explicando la existencia de una trama política que se ejercía desde la Embajada de Estados Unidos, desde los nichos del Poder Judicial, desde los grandes grupos mediáticos, desde los servicios de inteligencia, o por lo menos parte de ellos. Pero una cosa es formular estas cosas en términos teóricos y otra cosa es verla volcado en un informe, en un relato, en una descripción periodístico, literaria, digamos. Y esto fue lo que, bueno, yo me convertí en un lector intenso de los fallos y de las decisiones del juez Ramos Padilla, porque cada una de ellas era una clase de historia argentina, de historia de la democracia, de historia de los servicios de inteligencia. Y entonces, bueno, eso fundamenta que hoy esté con nosotros Natalia Salvo, que es abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires, que es una estudiosa del derecho y de la filosofía del derecho, y que además está desarrollando en estos días una intensa actividad en la denuncia de lo que ella llama, y yo también llamo, pero ella lo ha hecho en un texto jurídico, la privatización de la vacunación en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en este contexto, yo creo que con esto Natalia se imagina qué es lo que estamos queriendo escuchar, pero lo que estamos queriendo escuchar nosotros es secundario respecto del hecho de que nos interesaría conocer todo lo que ella tenga para decirnos, como hemos acordado con ella en un registro de intervención alrededor de media hora, justamente para poder estar con ella conversando sobre lo que ella dijo y no interrumpir las otras tareas que tiene planteadas esta noche. Así que para hacer un homenaje a la brevedad y a la síntesis, creo que corresponde o que Juan Valerga la presente, o que directamente Natalia Salvo se dé por presentada y empiece a decir sus cosas. Sí, opto más por lo segundo. Adelante. Bueno, nuevamente muy buenas noches a todos y a todas. La verdad que acá me están escribiendo algunos compañeros y compañeras de militancia por privado, Liliana, Tony, que están viendo el Zoom y que no se lo pierden. Así que bueno, les mando un beso muy grande a ellos también. Ya nos volveremos a encontrar en las calles. La verdad que este es un tema muy espinoso, tuve la oportunidad de hablarlo con Edgardo en su momento,
ayer, hoy, ¿cuándo fue? Ayer, porque la verdad que hablaba de la causa D'Alessio, empiezo por ahí, porque creo que hay una conexión, incluso vos mencionaste el proceso de privatización de las vacunas, que, bueno, que denunciamos conjuntamente con un grupo de abogados y abogadas hace aproximadamente un mes, en que por supuesto no tuvimos ninguna novedad, porque aún siguen vigentes y siguen vivos esos tentáculos del lawfare en cierto sector del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de los medios de comunicación. Pero para hacer una especie de trazabilidad, usando un término también muy acuñado en los últimos tiempos respecto de las vacunas, el caso de D'Alessio fue sin lugar a duda, y lo hablábamos con Edgardo, para mí, desde mi punto de vista, él coincide, el primer síntoma de lo que fue la utilización por parte del gobierno de Mauricio Macri, del Estado y de todas sus reparticiones, para perseguir, para armar causas judiciales y para espiar ilegalmente. Pero estos tres fines mediáticos, estos tres objetivos, por supuesto espurios desde ya y contrarios a lo que es tanto la causa como el fin del Estado, fueron meras herramientas o meros instrumentos, porque en realidad la finalidad del gobierno de Mauricio Macri, como lo fue también hace 45 años atrás en la última dictadura cívico-militar, y como lo fue en general cuando las clases dominantes tuvieron el manejo del Estado, ¿no? Fue implantar un determinado modelo económico, un modelo otra vez de valorización financiera o rentístico financiero que se tenía que llevar puesto obviamente una matriz productiva, y para eso era necesario desde ya llevarse puesto también el salario digno, las jubilaciones dignas, derechos sociales en general. Entonces me parece primero importante para analizar y para no caer en las evaluaciones en compartimentos estancos, uy, una causa por acá, otra causa por allá, uy, mirá lo que hizo Macri, o Nieto espió, tenía tal anotación de que se tenía que reunir con tal juez, o a cuántos periodistas le intervinieron los correos electrónicos. Para justamente hacer un análisis estructural o más sistemático, hay que tener presente que la finalidad última del gobierno de Mauricio Macri fue nuevamente instalar una economía para pocos, donde era necesario poder liberalizar el mercado cambiario, donde era necesario poder dictar normativa o legislación en donde su familia pueda repatriar capitales, es decir, poner, por eso digo, el Estado al servicio de unos pocos, entre los que estaba, por supuesto, él, su familia y sus amigos. Para esto era necesario, por supuesto, tener cierta aceptación social. Como yo he mencionado en varias charlas, nadie aceptaría, ni a nivel individual, ni a nivel colectivo, que arrasen sus propios derechos más fundamentales. Entonces, para eso era fundamental la aceptación o la aquiescencia social. ¿No? Nadie iba a recibir como buena noticia la dolarización de las tarifas, pagar el 400 o el 500% más la luz, el gas, la nafta, los alimentos desde ya. Entonces, para eso era preciso los medios de comunicación concentrados. Y digo concentrados porque no por nada también Mauricio Macri, uno de sus primeros DNU, ahora que está tan en boga, ¿no? Hoy otro de los arietes de la persecución, el procurador general Eduardo Casal, dictaminó en contra o declaró inconstitucional el decreto de necesidad de urgencia que estableció, entre otras cosas, la virtualidad de las clases por 15 días. Por supuesto, en aras a la protección de un bien fundamental que creo que es de público y conocimiento, que es la salud y la salud pública y la vida. Bueno, lo que dice Casal básicamente, palabras más o palabras menos, porque de esto también vamos a hablar en el transcurso de la charla, es decir que no hay necesidad de urgencia, y como el Congreso está funcionando, entonces, bueno, la verdad que otra vez el sistema de justicia gobernando a través o de sus dictámenes de los procuradores o de los fiscales, o de los fallos o de las sentencias judiciales. Bueno, esto es el peligro que aún subsista ciertos arietes o ciertos dispositivos de esta famosa persecución judicial o lawfare en los funcionarios actuales. Más allá de que existan, por supuesto,
políticas de gobierno o normativa que sea tendiente a modificar esta realidad, como la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal, que hace poquito el Ministerio de Justicia habló en la Comisión de Justicia para advertir lo importante que era sacar este procurador general, que hace 3 años y pico que está, y que bueno, que apañó a fiscales como por ejemplo Stornelli, que esté 8 meses en rebeldía. Pero retomo la idea. Utilizar todas las reparticiones del Estado con esta finalidad de persecución, de armado de causas judiciales y de espionaje legal tenía como fin, ya dijimos, implantar una economía de pocos, primaterizar la economía, hacer de vuelta el supermercado del mundo, el mismo Macri lo expresó, y para eso tenían que tener varias columnas, ¿no? Una de esas columnas eran los medios concentrados de comunicación, porque en Neolaufer no hay persecución judicial sin una voz que lo propague, una voz única, un discurso único. Y para eso es fundamental, obviamente, tener no varias voces, una pluralidad de discursos, sino fundamentalmente una única voz concentrada, como es Clarín y sus medios satélites que responden justamente a un mismo dueño. No es otra vez, y yo últimamente estuve haciendo mucho este paralelismo porque me parece importante, el único punto de contacto no es los medios de comunicación, sino que hay varios puntos de contacto con el Lawfare actual y la última dictadura cívico-militar, y tiene que ver con que también fue un plan regional. Fue un plan regional como fue la dictadura militar o las dictaduras latinoamericanas, que desde el Departamento de Estado, en su momento con las Escuelas de las Américas, formaron a las Fuerzas Armadas, también con la doctrina de la seguridad nacional, constituyendo un enemigo interno. Pues acá pasó exactamente lo mismo. Tuvimos al embajador Prado, ex embajador Prado de Estados Unidos, que dijo que iba a ponerse a trabajar con los jueces argentinos. Y también en el informe Inteligencia surge una situación de estas características. Y fíjense, y menciono otra vez el informe de la Comisión Bicameral de Inteligencia, porque ahí se hace alusión a la cantidad de personas que fueron espiadas ilegalmente, que ascienden a más de 300, pero también a la cantidad de organizaciones sociales, gremiales y sindicales que fueron perseguidas. Pero, insisto, esto de que sea un plan regional, ¿para qué? Porque la finalidad fue la misma, fue implantar ese modo de producción, este capitalismo financiero, y para eso tenían que en su momento destrozar el estado de bienestar y llevarse puesto todos los derechos sociales, por eso empezaban con un discurso, ¿no? Un discurso de desmantelamiento, de ineficiencia del Estado, que también era a nivel mundial, ¿no? Desde ya, y que los salarios obviamente tenían la culpa de todo. Bueno, ahora pasó algo similar, fíjense los dispositivos discursivos tan amañados por parte del macrismo, como fue primero la grasa militante, el Estado está lleno de kirchneristas, o el mismo kirchnerista como sola explicación con su invocación, ¿no? La identificación del kirchnerista, como fue en su momento en el 55 o en el 56, con el decreto que prohibía la palabra peronismo, tercera posición, la marcha, etcétera, el famoso decreto 4161, pero cómo se necesitó un enemigo interno, 1976, subversivo, fundamentalmente subversivo, comunista, etcétera, y cómo ahora pasó a ser el kirchnerista, el narcotraficante, el corrupto, o simplemente el sindicalista, también fue un gobierno de Macri profundamente antisindical. Digo porque creo que es la manera, o es la clave de bóveda para poder analizar el por qué este mito del eterno retorno en la historia argentina, ¿verdad? A mí me da la sensación, esto es por supuesto una opinión personal, que hay cierta cuestión identitaria del origen de nuestra nación que se empuja, y que tiene que ver con quienes vivían de los otros, o con quienes suprimían y exterminaban y aplicaban esa lógica de exterminio y de supresión en su momento literalmente, ¿no? En varios momentos de la historia literalmente, y en esta oportunidad suprimiendo ideológicamente a quien no piensa igual. Esta lógica de la supresión a mí me parece muy, muy ejemplificativa, sobre todo por quienes se arrogan la facultad de ser plurales, del consenso, del debate, ¿no?
ese consenso y ese debate siempre anula lo que está por fuera, y lo que está por fuera es justamente lo que brega por ingresar, el excluido, el expoliado, el vulnerable. Retorno un poquito entonces al caso de D'Alessio. ¿Por qué digo que es un síntoma? Porque es el primer caso que muestra cómo operaba, ¿no? El Estado, en este caso, para espiar o para armar causas judiciales. Como le decía Edgardo ayer, el macrismo en el 2019 ya no tenía ninguna bandera económica o ningún guarismo económico, social que reivindicar o que mostrar. Su única bandera era la corrupción o la causa de los cuadernos, que también en este como plano diacrónico del macrismo, en esta sucesión de hechos, en agosto del 2018, cuando surgió el tema de los aportantes truchos en la provincia de Buenos Aires, bueno, adelantaron el surgimiento de la causa cuadernos, también, ¿no? Con una ley que sacó el macrismo en octubre del 2016, que fue fundamental para la causa cuadernos, que fue la ley del arrepentido. Esta ley que va en contra, por lo menos en nuestro sistema jurídico, del principio de inocencia, porque es una especie de, sí, como de cooperación premiada, ¿no? Y obtener ciertos beneficios a través de la autoincriminación. Pero fíjense también cómo esta ley del arrepentido no fue solamente en Argentina. En Brasil hubo la ley del delator, y en Ecuador la ley de la cooperación efectiva. En esto también vemos una réplica, ¿no? Regional. En el caso de D'Alessio lo que se muestra es cómo incluso el Estado tercerizaba el espionaje ilegal. ¿Por qué? Porque era una organización paraestatal que, por supuesto, a lo largo de la investigación, no solamente del caso de D'Alessio, sino de otras causas judiciales como la causa de Lomas de Zamora, en donde sí se investiga ahí a partir de la propia Agencia Federal de Inteligencia cómo se espiaba a los propios, a los ajenos, a organizaciones religiosas, sociales, gremiales, a todo cualquiera que se pusiera a oponer a la política de Mauricio Macri. Pero digo, ¿por qué lo tercerizaba? Porque D'Alessio, Bogoliuk, de Gastaldi, todos los que actualmente están procesados, formaban parte de lo que era el proyecto AMBA, que básicamente eran 13 lugares en el AMBA para poder espiar desde ya, por supuesto con otro argumento, pero que tenía una conexión con un abogado, también que pertenecía ahí sí a la AFI, y que por supuesto reportaba las cabezas de la AFI. Esta organización paraestatal lo que muestra es cómo se ponía en pánico a la gente, cómo se la apretaba, empresarios, exfuncionarios o funcionarios, para que o bien ingresen en este círculo vicioso de la causa de los cuadernos a través del arrepentido, como mismo D'Alessio le había propuesto a mi cliente, bueno, vos te arrepentís, ponés otros 2 nombres más, no importa, te olvidás, ¿no? Y yo le comentaba a Edgardo, desde ya que mi cliente Pedro estaba atemorizadísimo, porque lo que se veía en televisión era que aquel que era arrepentido iba preso, y él quería proteger a su familia. Por supuesto que lo primero que pensó, digo, bueno, pago, y lo que yo le decía es, bueno, por más que pagues, no estás fuera de peligro, porque entras en un circuito de connivencia en donde cada vez vas a tener que alimentar más este gigante judicial o parajudicial, en este caso. Entonces, no solamente para ingresar como arrepentidos, sino también con una finalidad económica. Esta organización paraestatal tenía ámbitos de actuación en la política, en lo judicial, pero también en lo empresarial. Hay empresarios, como pasó con el caso que mencionaba Daniel Santoro en el programa Animales Sueltos, como Mario Cifuentes, que él tenía una empresa que se llamaba OPS, y Santoro mencionaba la empresa constructora del caso de Brasil, no me acuerdo cómo se llama. Odebrecht, ahí está. Y que no era un mero error material, incluso el juez Alejo Ramos Padilla, pone manifiesto que puede ser un error en la conducta, pero que está validado con el comportamiento subjetivo
de observar y ver cuáles eran los métodos intimidantes que utilizaba el mismo D'Alessio, que lo presentó él mismo, Santoro a D'Alessio, al fiscal Stornelli, etc. Pero digo, la finalidad era apretar, incluso comprar empresas a bajo precio, lo mismo mecanismo que se repite con el grupo Indalo, fíjense, están con el caso de Cifuentes, y digo, fíjense que tenemos la famosa mesa judicial, tiene estas 4 patas, ¿no? La pata judicial, jueces, cómplices, conniventes, que ingresaban incluso a la quinta presidencial o a la Casa Rosada y que aún siguen en sus cargos. Digo el sistema de justicia porque ahí adentro está el Ministerio Público Fiscal, el Procurador General, que obviamente cayó con posterioridad a la persecución feroz que tuvo Alejandra Gil Carbó, cuando tenía incluso, fíjense, la ex OJ, oficinas de escuchas, donde no se filtró absolutamente nada, estaba en cabeza de Cristina Camaño, en su momento hoy actual interventora de la AFI. Las escuchas empiezan a surgir en esta tríada también, ¿no? Poder judicial, política y medios de comunicación, cuando Macri también con un DNU en el año 2016 pasa a la oficina de escuchas al ámbito de la Corte Suprema, que la puede manejar Augusto Ipiacere ahí. Entonces teníamos como pata de la mesa judicial el sistema de justicia, fiscales y jueces cómplices. Como otra pata de la mesa judicial, los funcionarios políticos, funcionarios denunciantes seriales, Carrió, Oliveto, Ocaña, y que fíjense todas las causas emblemáticas de persecución, desde dólar futuro hasta la causa Cuadernos, o incluso la famosa causa Operativo PUF, que nos tiene a varios mencionados, y que se inicia el mismo día del D'Alessio, que la causa D'Alessio se hace pública, este 8 de febrero que vos mencionabas, Edgardo, y que sale en la nota de Horacio Berbisky, y otras tantas más. En ese momento la causa estaba en secreto de sumario. Entonces ahí pusieron a funcionar el engranaje y le llegaba a Stornelli una carta anónima de una admiradora diciendo las escuchas que había en el penal, después nos vamos a enterar por qué el penal estaba cableado, porque otro de los arietes vigentes del Laufer, que es el procurador general de la ciudad, Juan Bautista Maíquez, estaba a cargo de esa cuestión, él y Blanco, y lo permitieron. Entonces tenía la mesa judicial, ya dijimos, sistema de justicia, referentes políticos del macrismo que iniciaban causas, por supuesto los servicios de inteligencia, que permitía que Majul se encuentre un chip corriendo en Palermo, o que Diego Cabo le entreguen en un sobre papel madera los cuadernos quemados que después resurgieron. Me perdí. Entonces, los medios de comunicación. Estos medios de comunicación que eran fundamental para, primero, anticipar, incluso pasó con Nisman también, anticipaban pericias judiciales. La pericia de Gendarmería la anticipó Clarín 3 meses antes. Si se quiere, con el caso Nisman arranca la primer causa de la justicia delirante, como digo yo. Una justicia que tiene un eje mediático y que te cuenta qué es lo que va a pasar, y con eso destroza o mancilla el honor del opositor político y instala una culpabilidad adelantada, y por otro lado las constancias del expediente, ¿no? Entonces, servicios de inteligencia, medios de comunicación, referentes políticas, justicia, mesa judicial. Al punto tal que tuvimos hasta la misma, como también hace 4 décadas, organismos internacionales teniendo que decir cuándo hay violaciones graves de los derechos internacionales, como la ONU en el 2019, viniendo a decir, bueno, miren muchachos, acá se cuatriplicaron las cantidades de escuchas. Las escuchas es una herramienta que puede utilizar tanto el fiscal como el juez de manera restrictiva, no puede ser a la pesca, bueno, a ver qué delito está cometiendo aquel, sino con alguna presunta conducta delictiva previamente especificada, a decir que había un plan sistemático, que es lo que decíamos del principio, plan sistemático y estructural de injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Mientras todo esto pasaba, mientras pasaba el caso D'Alessio, se iniciaba, hubo una guerra desde ya feroz para intentar sacar la causa, lo mismo que pasó con la causa de Lomas de Zamora, y llevarla a la competencia de Comodoro Pi. Por supuesto que el haberlo vivido de manera
sí, de presencial, o en ese momento las cosas eran mucho más peligrosas porque se veía que era el caballito de batalla último que le quedaba al macrismo para poder sostenerse, que eran las causas, entre comillas, de corrupción o la causa Cuadernos. Y si se develaba ese entramado, o ese modus operandi, o ese mecanismo para armar causas judiciales, la verdad que quedaba absolutamente desnudo uno de los principales herramientas justamente del macrismo, que ya había sido utilizado incluso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya hace varios años atrás. Entonces, en ese momento hasta se ha llegado, Carrió ha llegado a decir que pedían un cajón para el juez Alejo Ramos Padilla, se le pidió juicio político al juez en su momento por ir a la Comisión de Libertad de Expresión en marzo del 2019, la causa estalla en febrero y en marzo se le pide juicio político. ¿Quién lo hace? Juan Bautista Maíquez, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es el órgano que selecciona, remueve los jueces que no sean los de la Corte, ¿no? Y tiene un representante, tiene varios representantes, senadores, diputados, pero uno del Poder Ejecutivo. Bueno, era Maíquez. Y Maíquez elegía a ver qué juez no se está portando bien porque no está haciendo lo que le pide el Ejecutivo. Bueno, pedido juicio político, apartamiento, como pasó con el juez Arias, como pasó con el juez Carzoglio también, que fue también en el año 2017 el primero que dijo, bueno, acá vino dos representantes directamente a decirme que eran de Macri, de la Agencia Federal de Inteligencia, con una copia de la prisión preventiva no me acuerdo qué dirigente sindical, si era Pablo Moyano. Esto ya pasó en 2017. Recuerdo también que en ese momento el pleno búsqueda de Santiago Maldonado. O sea, años verdaderamente muy oscuros o oscurantistas para el Estado, pero digo, pidiéndole juicio político en ese momento al juez que estaba investigando un caso de gravedad institucional, que es como un lenguaje jurídico para advertir que no estamos en presencia de una causa que compete solamente a las partes o a quienes están involucrados, sino a todo el funcionamiento y el desarrollo del Estado de Derecho. La verdad que digo que fue el primer síntoma, porque después de la causa D'Alessio empezaron a aparecer otras causas que mostraban la existencia de la mesa judicial, pero también el mismo mecanismo. Desde la causa en donde se investiga el espionaje a la vicepresidenta del Instituto Patria, que es la causa de Lomas de Zamora, y que, insisto, se investiga desde la misma Agencia Federal de Inteligencia, la causa de la mesa judicial, que se investiga también, entre otras cosas, lo que denunció la jueza Ana María Figueroa, que también Juan Bautista Maíquez pasillaba como Doro Pi en ese momento por la causa del memorándum, para ver cómo iban a fallar, pero también jueces laborales que fueron, yo como laboralista lo digo, fundamentales para cumplir el pedido de Macri de que quería una justicia laboral a su gusto, que los abogados laboralistas eran mafiosos, que el jefe de la mafia era Héctor Recalde, que prácticamente lo que pasó con la Corte de 1993 y lo que dijo en un fallo emblemático Rodríguez con Embotelladora, que las inversiones extranjeras no llegaban a la Argentina por la inseguridad jurídica y cómo fallaba la justicia laboral. Instalar que un defensor de derechos humanos, como es sin duda el derecho al trabajo, es mafioso, la verdad que es gravísimo por parte del presidente de la Nación, mencionando en el Jockey Club, creo que era en ese momento, o en el colegio de la ciudad de abogados de la Ciudad de Buenos Aires, no el oficial, ¿no? Sino el que apoyó todos los golpes militares, a jueces que restablecían los trabajadores en el AFCA, en TELAM, que daban lugar a las medidas cautelares de los gremios docentes cuando pedían el cumplimiento de la ley de paritaria docente, estos que se hacen los que enarbonan el derecho a la educación como fundamental. Esto lo hizo la jueza Dora Temis, que falleció después de un plan también sistemático de denostación mediática 6 meses después, que ya arrastraba una enfermedad grave. Digo, no fue gratuito para aquellos jueces que honraron el lugar de jueces, y fue premiado aquellos tantos, ¿no? Con traslados, con subrogancias, poniéndonos en los tribunales que sabían que iban a resolver sobre cuestiones de sensibilidad institucional, para aquellos jueces que fueron genuflexos y cumplieron con el mandato del Poder Ejecutivo.
como para, no sé, porque Eduardo me había dicho que lo ideal también era después hacer Edgardo y Juan, un intercambio, me gustaría abrevar en por qué hoy en día tenemos a la famosa persecución judicial o al derecho o al ordenamiento jurídico y al poder judicial en la picota. ¿Por qué el poder real, que siempre utiliza tentáculos para aparecer, usa en esta época histórica el poder judicial y la ley? Yo creo que no es una cuestión azarosa, por eso digo el retorno como de lo reprimido. En su momento se utilizó el terror de Estado, se utilizó el terrorismo de Estado, con idénticos fines, pero digo, me parece que no es casual que se utilice a la ley, porque la ley, como ponía bien en una red social, es un discurso. Es todo lo contrario de lo que nos enseñan, a mi juicio, en las usinas universitarias. En cualquiera de ellas, a los abogados nos enseñan que ciertos adagios que nos parecen hermosos, mi derecho termina donde empieza el tuyo, absolutas mentiras. Y yo siempre lo pongo, por mi pasión al derecho laboral y mi condición de laboralista, como ejemplo el tema de la huelga. La huelga o la limitación de la jornada, una de las principales reivindicaciones históricas del movimiento obrero organizado en Argentina. El día tiene 24 horas. Cuando se trabajaba 16 horas, el derecho de ese empleador era que trabaje 16 horas. Y vaya si no se perjudicó ese, entre comillas, derecho, regido en ese momento por obviamente las normas del derecho civil, que era absolutamente injusto para regular esas relaciones que habían surgido al amparo de la revolución industrial, porque ya no eran iguales, ya no era un derecho entre iguales, ya había un desigual desde ya, que era el trabajador. Entonces digo, efectivamente el discurso, no tengo duda, que si hubiese tenido a Clarín o a sus asesores, hubiese dicho ese empleador, pero yo tengo derecho a que trabaje 16 horas por día. Entonces es mentira que las conquistas de las mayorías no involucren los derechos de las minorías, en este caso. Porque el derecho es letra viva, el derecho es fuego, el derecho es un punto de llegada, es una puja de intereses, es un discurso, y por eso lo tenemos a Milei definiendo lo que es libertad, y también tenemos a innumerables compañeros y compañeras que se dedican a la derecha social definiendo que libertad es libertad de no morirse de hambre también. Por eso tenemos a constitucionalistas hablar, entre comillas, y decir seriamente que las manifestaciones son una extorsión cuando no les conviene a ellos. Por eso tenemos constitucionalistas que no quieren hablar de la Constitución del 49 como expresión histórica y jurídica de una sociedad que había cambiado. Yo digo, me parece que no hay que entronizar ni al derecho ni al poder judicial en esencia. No, hoy en día es un instrumento más de este poder real, ¿no? Y creo que es interesante ver el porqué, y ahí me parece que hay que ir sí o sí a analizar al capitalismo, como dice Jorge Alemán, no solamente como un modo de producción, sino como un modo de producir sujetos, de producir subjetividad, una religión que no tiene externalidad, que va incorporando en el propio sujeto la noción de ese sujeto para autogerenciarse como empresa, es decir, que el explotador no tenga que estar por fuera, sino íncito en uno mismo. Uno es el que tiene el discurso meritócrata, un discurso que corta absolutamente con el lazo social, con el lazo colectivo, que es individual, que descree la política. Entonces, me parece interesante ver por qué, y vuelvo a citar para cerrar y que se pueda abrir a preguntas, a Jorge Alemán en una entrevista que le hizo Roberto Navarro hace unos días, y que dijo algo así como que ante esta irracionalidad, esta disrupción, esta ruptura, ¿no?, del discurso con las pruebas o con la ciencia, de alguna forma lo que conservaba la razonabilidad era el derecho, no el poder judicial, el derecho. Por eso creo que fundamentalmente vinieron a cooptar no el significado de algunos derechos, sino del derecho en sí. Y por eso hace unos años que garantista está mal, o sea, garantista es igual casi que kirchnerista,
uno dice garantista y ya tiene un sistema peyorativo, es increíble. El derecho es garantía. Al principio lo fue garantía de los individuales respecto del Estado, con los derechos de la primera generación, pero es garantía pura. Entonces, cierro también con esto, nos enseñan derecho desde el punto de vista de un sujeto hermético, aséptico, que no sufre, que no come, que no pasa contingencias, un sujeto kelseniano, y la verdad que creo que hay que abrir la Facultad de Derecho también a las otras ciencias sociales, porque esto es un discurso absolutamente perimido y vetusto en otras ciencias, ¿no? Sociales desde ya, y el derecho regula conductas. Entonces me parece interesante verlo de esta situación, porque no está pasando acá, no solamente regional latinoamericano, sino incluso lo vemos en Europa también, con sus expresiones de libertarios en otras latitudes. Así que bueno, espero no haber sido tan anárquica en la exposición, aunque siempre lo soy, y bueno, que las dudas puedan surgir ahora a partir de sus preguntas. No, la popular está encantada con ese anarquismo discursivo que enarbolás, pero quería tocar, dentro de esta exposición que tocaste vos, de este conglomerado extorsivo, que no se reduce solamente a lo judicial, sino que tiene aspectos mediáticos, económicos, en esta suerte de casos síntomas que fueron estructurando la política no solo judicial en estos últimos años, con referentes populares, sindicales o empresarios. Hay dos temas, si se quiere, que son nodales o que o que se fueron visualizando en el chat. El primero es las vicisitudes que ves vos en referencia a la reforma judicial, encargada por el Ministerio de Justicia Nacional, y en ese sentido el rol que ves vos con el nuevo Ministro de Justicia Nacional, Martín Soria, qué potencialidades, qué límites y oportunidades ves en ese sentido, sobre todo con toda esta estructura que acabas de definir. Y la segunda tiene que ver con una cuestión que vos también tocás siempre en tus intervenciones públicas, que es qué opinás particularmente de la privatización del sistema de vacunas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siempre, por lo menos una atribución que veo yo, siempre te veo muy prendida a ese tipo de discusiones, sobre todo con un sistema de vacunación en la ciudad que lejos está de ser ideal. Te pregunto esas dos cuestiones más que nada para que las vayas contestando, para ir también dándole lugar a los expositores. Lo veo a Jorge Alemán, lo veo a Horacio González, así bueno, sabemos también que estás con otras obligaciones y bueno, también queríamos tener la oportunidad de poder compatibilizar las dos cosas. Bueno, ahí voy con eso, dos cosas. Le mando un beso a Irbosnio, que ahí también. Tenemos a vos, falló el partido de la... Bueno, ya saben de mi admiración por Jorge Alemán, así que para mí es no sé, un honor que esté allí. Tengo una clase a las 9:30, justamente tengo que hablar de las leyes sanguinarias del medioevo en la acumulación originaria, etc. Así que me sorprendo cada vez que leo las leyes de Enrique VIII, los similares que son, ¿no? Por supuesto con lenguajes distintos, algunas expresiones del siglo XX y actuales también. Bueno, con respecto a las vicisitudes, yo lo que digo siempre cuando se habla de reforma judicial es que la reforma judicial tiene varias dimensiones. Para mí hay que caer, hay que duelar y no creer que las soluciones son inmediatas. Creo que la indignación, y con esto obviamente no estoy abrevando en nadie en particular, porque yo también a veces me encuentro indignada, pero la indignación es como el sentimiento más funcional a la derecha, ¿no? Porque la indignación queda en bronca y no se pone ni en apuesta política ni en acción. Entonces, yo en ese sentido soy una hiperkinética, siempre trato de ver de qué modo, porque no me resigno a resignarme, y con esto creo que no me resigno a resignarme, sí. Esto tiene que ver también en la sociedad que vivimos, que no hay conciencia de finitud. Yo, por lo menos, cada vez que hago algo a nivel político o jurídico, siempre pienso que me voy a morir y que, bueno, ese momento para hacerlo, mediendo otras cuestiones. Esto parece una pavada, pero fíjense que la fantasía de finitud está muy presente, ¿no? De infinitud, o mejor dicho, ¿no? O la no conciencia de finitud. Bien. Digo que la reforma judicial tiene varias dimensiones. Una de esas es la académica, lo que les mencionaba. Con esas usinas académicas o productoras, o como decía Bourdieu, ¿no? el sujeto que objetiva, ¿no? Esas universidades
que muestran el derecho desde ese lugar, que todavía creen en ese derecho aséptico de la pirámide kelseniana, que tiene una norma fundamental por fuera que la valida, ¿no? Que lo más parecido a Dios. O sea, es terrible. Por supuesto, nunca hay una legitimación social atrás de las normas, ¿no? Desde ya, es la norma fundamental, un espanto. Digo, lo académico es fundamental, y hay muchos y muchas que damos esa batalla desde lo académico. Esa es una perspectiva, una dimensión. La otra dimensión desde ya es la legal, pero yo como abogada no es que no confíe en la ley, me parece que siempre la ley es un punto de llegada, es un texto que arde, como decía, entonces que son fundamentales la ley del Ministerio Público Fiscal y la ley de reorganización de la competencia federal, sí, fantástico, desde ya que lo son. Pero la otra cuestión es la concepción social que las personas tienen de la justicia. Yo, o del Poder Judicial, hace 18 años que ejerzo la profesión y les puedo asegurar que, bueno, acá hay varios de docentes y maestros míos de los cuales he aprendido muchísimo, vienen y me dicen, ahora que cambia de gobierno, ¿qué puede pasar con mi juicio? Tienen miedo cuando cambia el presidente o cualquiera de los órganos previstados del Estado, y no conocían, por lo menos de un tiempo a esta parte, por eso creo que la cuestión de visibilización es fundamental. ¿Quién era? ¿Para qué está el Poder Judicial? Que es la última garantía de la efectivización de los derechos. Entonces, en el ostracismo todo es menos fácil de desarticular. Eso me parece que también es importante, ¿no es para qué no vale la pena? ¿Y qué hacemos con estos jueces? Bueno, estamos mostrándole acá. El otro día un juez en un concurso público le preguntaron qué era aspirante, qué era el techo de cristal, y sacó una guitarra que me dio vergüenza. Veía que era 1 minuto 45 y transpiraba porque decía, ¿qué más? Me daba vergüenza ajena. ¿Qué más va a decir? Entonces, cuando hablo de la perspectiva de género, tiene que ver con eso, porque, y hoy una jueza dijo que ¿cómo es? Que un abuelo había abusado de su nieta, pero que el gran decoro social del que gozaba era un atenuante. Entonces, fíjense que tiene que ver con varias dimensiones la reforma judicial. Y estamos peleando con un titán desde ya, porque creo, insisto, creo que el derecho del Poder Judicial fue tomado o cooptado, no por una persona, ¿no? Las estructuras no caminan, pero por este poder real y concentrado para poder perpetrar esos fines. ¿Qué pienso, obviamente, del ministro Soria? Pienso que de algún modo era quien también levantó las banderas del espionaje ilegal con sus denuncias y demás. Pienso que forma parte de, obviamente, un gobierno desde el cual, obviamente, voté y voy a apoyar, y que en ese marco las cosas están complejas. Está tratando de conseguir los consensos para que se vote la ley del Ministerio Público Fiscal, que no es fácil. Se reúne con fiscalas y lo tiene a Casal diciendo que, o sea, es complejo en ese sentido porque, insisto, creo que es el poder real enquistado en el Estado, en cierto partido político. Y después con la privatización de la vacuna, ¿por qué también me indignó y lo puse en marcha junto con un grupo de compañeros? Porque había un reconocimiento previo expreso por parte del jefe de gobierno y el ministro de Salud de que se habían cedido las vacunas, absolutamente prohibido por una resolución del Ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación, porque a situaciones regulares, normativa regular, a situaciones de emergencia, normativa de emergencia, desde ya. Y como los derechos no son absolutos, hay que elegir cuál es el derecho que jerarquizar, en este caso la vida y la salud pública. Porque si yo elijo, a mí me han dicho, yo tengo derecho a morirme como quiera, sí, pero vos no tenés derecho a salir y contagiar a otro. Hay un momento, un punto que es arbitrario, la arbitrariedad, como en el lenguaje, en el derecho es igual, creo yo. Y con respecto a la privatización de las vacunas, es porque esas vacunas, que son un bien público, esto porque lo establece la misma ley, que no recuerdo en este momento qué número es, pero lo puse en la denuncia oportunamente, las compró el Estado. Y cada provincia, o la ciudad de Buenos Aires, tenía que seguir la trazabilidad de a quién se aplicaba. Y como la vacuna es un recurso escaso, ¿ustedes creen que puede elegirse cómo se aplica? No, hay un orden establecido en el plan de vacunación, que en su momento eran los mayores de 80 años, pues mayores de 60, 200, etc. Bueno, ¿qué hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Le dio a las prepagas y algunas obras sociales vacunas, que por supuesto no sabemos ni cuáles, ni cuántas, ni quién se las dio, no cumplió con esa trazabilidad y los tipos salían a decir muy campantes que
se trata de un plan de vacunación como el de la gripe. No, señor, no es un plan de vacunación como el de la gripe. Porque eso es un plan de vacunación, una vacuna que está dentro del calendario o por fuera, pero en condiciones normales. Esta es una vacuna que es escasa en todo el mundo y que por lo tanto hay una normativa federal de cumplimiento obligatorio que establece un orden de prioridad en aquellos que deben ser vacunados. Entonces, por eso hablamos de la privatización. Por supuesto que son antipolítica, antiestado, antilegalistas, pero utilizan al Estado para hacer negocios desde ya, ¿no? Así que bueno, básicamente eso. Bueno, gracias Natalia, te invitamos a que permanezcas en este rato que queda, así vamos peloteando con algunos de los amigos expositores. En estos minutos que fuiste interviniendo se sumaron varios amigos más, Rocco Carbone, el profesor Mario Toira, el bosnio, el querido compañero Carlos Barragán, quien se lleva nuestra extorsión luego de muchos encuentros y se sumó en la charla de hoy. Y nada, es un chiste, Barra. Bienvenido nuevamente. Quería darle la palabra en este caso a nuestro compañero, me parece que transatlántico todavía, nuestra voz cruzando el océano, que es el querido compañero Jorge Alemán. Jorge, saludarte nuevamente, recibir cariño de contar contigo nuevamente. No sé si me escuchás ahí, si tenés, yo te estoy habilitando el micrófono, si querés compartir unos comentarios. Bueno, sí, escucho. Sí, bueno, muchísimas gracias. Me ha conmovido Natalia con las referencias a mi trabajo y se lo agradezco infinitamente. No pensaba hablar porque en realidad vengo a aprender y más en una circunstancia como esta en donde estoy totalmente de acuerdo con la concepción política y teórica del derecho que has presentado. O sea que la verdad es que me he sentido un poco ahora compelido a hablar por agradecimiento, para agradecer, porque siempre es de agradecer que... Y bueno, y además es la comprobación de que uno no está delirando. Cuando el otro te cita, al fin y al cabo uno siente que no se trataba exclusivamente de un delirio y que algún efecto de transmisión. Y bueno, después yo todo lo demás no tengo nada que añadir porque sigo muy atentamente todo esto. Y me quedé colgado, simplemente voy a hacer una referencia porque lo he escuchado en distintas ocasiones, es una referencia periférica del discurso de Natalia, hoy cuando habló del eterno retorno. He escuchado en distintas ocasiones hablar de la Argentina y su eterno retorno, y es una expresión que me provoca curiosidad. La expresión, como ustedes saben, lo digo muy rápidamente, ya tiene antecedentes teóricos. Está el eterno retorno en Nietzsche, que está asociado de forma positiva, es decir, haz aquello que tú quieras que se repita infinitas veces, es decir, que lo ve como un signo de la voluntad de poder, un signo que a él le parece apropiado y que lo extrae de los griegos. Está el eterno retorno, muy rápidamente, en un sentido absolutamente opuesto de Freud, más bien casi en el sentido que creo que le dio Natalia, vinculado a la pulsión de muerte y vinculado a algo que evidentemente retorna a pesar de la represión. Bueno, es la otra cuestión. Está un tercer modo de entender esa expresión, menos frecuentado, pero que tuvo su importancia, que es por Heidegger, que lo relacionó con la voluntad de poder y la técnica. Es decir, ahí vuelve a estar del lado crítico el eterno retorno, porque a Heidegger siempre le faltaba la palabra capitalismo, pero él, tal como describe el mundo de la técnica, parecería describir el modo en que el capitalismo vuelve una y otra vez a reproducirse y a rehacerse a sí mismo. Así que bueno, me quedé pensando en eso de si la Argentina, porque lo escuché en muchos lados, si hay un eterno retorno o si ese eterno retorno encubre de algún modo antagonismos constitutivos de la Argentina que se vienen reproduciendo a lo largo de nuestra historia, porque por ejemplo, ahora España, en este mismo instante, en esta ciudad que estoy, a las 3 de la mañana, uno de los carteles dice, comunismo o libertad. Se podrán imaginar de quién es la consigna comunismo o libertad. Y el otro
ha logrado ser, tal vez por la predestinación que mi amigo Pablo Iglesias a veces tiene, el otro es fascismo o democracia. Ya se puede imaginar cuáles son, eh, quienes han hecho sus carteles con la expresión comunismo-libertad y quién ha hecho, bueno, ahí evidentemente ese mismo cuadro, si hubiera una especie de máquina del tiempo, pasa un tipo por la esquina de mi casa, ve los dos carteles y ve un retrato de la guerra civil trasladada al siglo XXI. Es decir, comunismo-libertad de un lado, fascismo-democracia del otro, podría ser, con sus variaciones, pero es la matriz discursiva que estuvo puesta en aquellos tiempos de la República, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión del eterno retorno y del antagonismo. Bueno, disculpen que me haya vinculado a un aspecto periférico, porque fue excelente el discurso de Natalia, pero bueno, son el tipo de cosas que a mí me surgen, y creo que a veces hay que propiciar entre nosotros también este marco, este tipo de discusiones, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias Natalia, y gracias a las compañeras y compañeros por haberme dado la palabra. No, para mí, gracias a vos, Jorge. Te leo desde siempre, así que no, delirio no, todo lo contrario. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Jorge. Sabemos que son altas horas de la madrugada española y está el peligro del comunismo, de un comunismo que evolucionó, porque antes, si no me equivoco, era socialismo, libertad, y la han reconfigurado a comunismo y libertad. Creo Sí, que lo ahí está. corrigió. En el momento que descendió Iglesias a Madrid, pasó de ser socialismo-libertad a comunismo-libertad. Y además hay que reconocer que antes comunismo tenías que decir propiedad, expropiar la propiedad de los medios de producción, nacionalizar la banca, hacer la reforma agraria, eso por lo menos, eso estaba en el programa de Salvador Allende, que era un demócrata. Y ahora comunismo es cuarentena, proteger la salud, tratar de que los jubilados no mueran rápidamente y tratar de que los desempleados no terminen sin casa, sin techo. Esto se llama comunismo es decir, que en cuanto a la batalla del sentido también se podrían abrir muchas discusiones, porque a lo que están llamando comunismo es una especie de neokeynesianismo, el New Deal de Roosevelt, y algunos rasgos lejanos de la socialdemocracia de la Segunda Guerra, o del peronismo del 40 y tantos. O cualquier intento regulacionista, cualquier intento. Sí, eso es un intervencionismo. Por eso confunde tanto la categoría de neofascismo, porque es una modalidad autoritaria, pero se propone, me he ocupado de mirar el programa, de reducir todos los impuestos, de bajar todos los impuestos que afectaban a los ricos. El impuesto de patrimonio, es decir, toda la fiscalidad dirigida a los sectores de mayor concentración de la riqueza en todos los programas fascistas está para suprimirse. Y Pablo Iglesias es el primer líder que merecería ser destacado por aquel que ha sido odiado de la misma manera que ha sido odiado un líder popular latinoamericano. En 44 años que vivo acá, no he visto jamás el odio que despierta Iglesias, incluso entre los progresistas, que es un poco más velado, pero es una hostilidad declarada. A Iglesias lo odian como los venezolanos odian a Chávez y a Maduro, y como la derecha argentina odia a Cristina. Es la primera vez, no lo había visto, esa condensación de odio en un personaje de la política contemporánea, no la había visto hasta ahora en España. Él mismo no sabe por qué, porque Gracias. no constituye ninguna amenaza real. Es un odio, lo apasionante de esto es por lo que encarna simbólicamente el odio. Bueno, perdona, al final. No, perdón. Pensé que iba a terminar de intervenir.
Pensé que iba a cortar y me metí, Quiero disculpen. hacer un espacio publicitario, Juan. Oca, sí, sí, dale. Está en todos los kioscos de la ciudad y sus alrededores el libro Ideología, editado En por algunos Página no, 12. está escaseando. Es verdad, Yo es me verdad. metí para buscarlo y ya estaba agotado. Qué honor, bueno, Sí, muchas sí. gracias. Sí, a mí me tardó 15 días en llegar, pero lo tengo. Todavía no lo empecé, Jorge, pero Querido, gracias. Sí, estoy bueno, buscando el date todo el momento. tiempo que quieras, no hay ningún apuro para empezar No, eso. no, yo sí tengo apuro. Pero sí creo que la ideología es un término que había que volver a indagar. Sí, sí, me he tomado un poco el trabajo. Al final me quedé solo con Althusser porque si no me tenía que dedicar el resto de mi vida a darle vueltas a ese término y tomé lo que considero que es el eje más el que me interesaba a mí, porque Althusser introduce no la ideología como alguien. Por ejemplo, el fascista de ahora no sabe que es fascista. Si uno, yo conocí en Italia a viejos que decían que habían sido fascistas, y he conocido en España a españoles que sabían que eran falangistas. La nueva ultraderecha, el tipo no sabe nada. Si vos le preguntás, pero vos sos un fascista, te dice no sabe qué es eso. Es un enjambre difuso de representaciones que no se sabe dónde comienza y dónde termina, pero que sí podemos dar cuenta de que la ultraderecha o la derecha ultraderechizada la logra capturar. Pero no es una... por eso partí de Althusser, porque no es más reflexiva la ideología. La ideología atraviesa al sujeto y el sujeto no sabe qué es, ni tampoco sabe exactamente por qué la practica y hasta dónde la tiene incorporada. Porque si yo le digo a una de las señoras que va a votar a Ayuso, ¿sabe que usted va a votar a una fascista? No entendería nada. Vota a la señora que deja tomar cervezas, a la forma de vida, porque este es otro rasgo importante, que la derecha propone. La izquierda propone conceptos, propone cuidados, propone que la salud pueda tener una racionalidad. La señora esta propuso cervezas a la tarde con los amigos. Los madrileños tomamos cervezas a la tarde al salir de trabajo. Esa fórmula es la que ha arrasado. Y es una fórmula ligada de inmediato a la forma de vida. Y nosotros no tenemos una fórmula para la forma de vida. Todas las fórmulas tienen que ver para la vida, pero en términos de ahora cuidarla. No para gozarla así como la propone el capitalismo, ¿no? Entonces hay una... No se sienten fascistas, se sienten con ganas de salir a la calle. Y los muertos se han, como ha dicho Natalia, hay un repudio de la finitud. La muerte no va con nadie, hasta que alguien se muere, pero si vamos viendo la tendencia desde que comenzó la pandemia, la naturalización de la muerte ha ido en ascenso. Cada vez se soporta mejor convivir con los muertos. A la gente le está resultando insoportable no transitar la calle, o no poder salir a la noche, o la ruptura de los lazos sociales, no la cantidad de muertos que hay. A una gran mayoría, y estoy hablando del lugar en donde vivo ahora, le resulta más insoportable de los muertos no poder tomar la cerveza con las amigas, los amigos. Recuerdo también una pequeña postilla, pero en función de lo que decía Jorge, cómo se empezó otra vez con los argumentos biologicistas, incluso me acuerdo en el gobierno de Macri, cuando se suprimieron las pensiones a los discapacitados, que se hablaba de, bueno, en definitiva, si vos tenés un hijo con cierta discapacidad, bueno, pues vos de alguna forma sos culpable en esa privatización también del concepto de salud en algún aspecto, y vos lo tenés, pero yo recuerdo charlas y conversaciones de café de esa índole otra vez, ¿no? Con ese como biologicismo, Sí, y bueno, sí, esto además hay una tenía... especie de darwinismo social, es decir, Claro. me dieron la primera vacuna recién hace una semana, un momento que suspendí y dije, bueno, acá quieren ahorrarse a los viejos
si quieren olvidar, quieren ahorrarse las denominadas pensiones, porque la cantidad de viejos y viejas que han muerto es pavorosa. Jorge, nosotros tendríamos que pedirle perdón a la religión, dada nuestra historia, ¿no? Porque es algo de lo que se ha perdido también, la piedad, la compasión, el sentido de comunidad. No lo estoy diciendo como neoconservador, lo estoy diciendo como... No, estoy de como acuerdo con vos. Yo ya, por ejemplo, toda la efervescencia cristiana del comienzo, el hecho de que no sea matable del todo en la cruz, siempre hablo desde que fui a Italia de nuevo y vi a varios molestos con una conferencia de ahí sobre la religión, me he cuidado mucho y he vuelto a estudiar muchas cosas, y ahora sí valorizo, porque creo que en todo núcleo de emancipación existe eso, lo que no es matable del todo, y muy bien encarnado por el judío que muere en la cruz, que no es que resucita, sino que no lo pueden matar del todo, y creo que ese punto está, si ves Eva Perón o el Che, o sea, en todo discurso de la emancipación hay una apelación a lo no matable, y en eso coincido con vos, de que hay algo también de la misericordia, de la compasión, del respeto por la muerte, del ritual. Sí, lo que pasa es que la Iglesia Católica también hizo de eso la institucionalidad del cristianismo, digamos, ¿no? Sí, de todas maneras, ahora con este Papa hemos visto una escena distinta en la Iglesia Católica, incluso en la propia Iglesia Católica Argentina, que ciertamente no es de las más defendibles del mundo. Pero más allá de la institución Iglesia, las pulsiones las pulsiones que perdimos, lo que estás diciendo vos, Jorge, lo que estás diciendo vos, la cerveza es lo importante y la carne humana puede ser entregada a favor de que yo pueda hacer lo que quiera todo el tiempo, digamos, ¿no? Y la otra cosa es la nación también, ¿no? Otro concepto que es, en el caso tuyo no tanto como yo, pero la idea internacionalista que devino en algunos casos en una subestimación e incluso en un encono contra el nacionalismo, acá en Argentina este fue el tema del peronismo. Hoy la verdad es que los mejores discursos en la época de crisis y de pandemia vienen de los nacionalismos, del nacionalismo venezolano, del nacionalismo argentino, del nacionalismo... Me parece que hay una... Sin embargo, si no se liberan las patentes y no se organiza internacionalmente un modo colectivo de distribución de las vacunas, se derrumba la civilización, ¿eh? Sí, bueno, pero eso lo vas a pelear desde el nacionalismo, porque desde... Sí, bueno, pero es un tipo de nacionalismo que ya incluye en su propia estructura interna la conexión con el otro, porque si no... Sí, totalmente de acuerdo. Seguro que Un nacionalismo cristiano, estoy diciendo yo. Mirá vos. bueno, o de estructura, o de una recuperación de un internacionalismo sin centro en todo caso, Está porque bien, también. lo de las vacunas, hoy estuve estudiando un poco a la mañana en distintas cadenas el caso indio. Ya está, o sea, ese es el ejemplo, país productor de vacunas y no tiene vacunado a la población. No te escuché a qué te referías. Al caso indio, que es, por un lado, Ah, gran productor de vacunas y no ha vacunado a la población. O sea que mientras produce, por ejemplo, al Sputnik, no vacuna a los suyos. Y como no haya, no en un plazo inmediato, en lo inmediato, una socialización de las patentes y que las vacunas sean expropiadas, no va a ser que va a haber un nuevo rumbo, es que es la única posibilidad de que no haya permanentes mutaciones y así que es. llegue un momento en donde las vacunas no sirvan más para nada. Así es, así es. O Yo sea estoy que ahí muy el preocupado nacionalismo... por el entusiasmismo, vacunalicio. La idea de que No, salimos de este enredo a pura vacuna, digamos. ¿qué va? Yo tengo la desgracia de hacer un año y pico que no viajo a Argentina. El otro día, de casualidad, conseguí, después de armar un quilombo espectacular en la puerta de un centro de salud, que me dieron una. Y ahora parece que me dan la segunda. Entonces pensé, cuando me dan la segunda, me voy allá. Ya me desaconsejaron todos hasta no probar, porque no se sabe cuánto dura la inmunidad de la vacuna. Es todo de una inconsistencia. Fragilidad. Exactamente, esa es la palabra, de una fragilidad enorme. Y por eso digo que ahí está bien, pero como no haya
un acuerdo internacional, que claro, ¿quiénes van a ser los que puedan mostrar la capacidad de articulación entre naciones que pueda llevar a una solución de este tipo, ¿no? Es decir, pero no tiene salida la pandemia. Sin eso no tiene salida porque no hay forma. Es decir, por ejemplo, está lleno de indios que viajan a Rumania. Rumania viene permanentemente a España, hay tránsito permanente Rumania-España. Ya hay varias ciudades de España que tienen la cepa india. Ya se duda de que las vacunas sirvan para esa cepa. Bueno, es evidente de que sin una expropiación... Ahora, ¿cómo se introduce el internacionalismo? Me parece toda una cuestión nueva que habría que repensar, ¿no? No quería interrumpir este debate sobre regionalismo, sobre nacionalismos y religión. Quería darle la palabra un segundo a Natalia, porque sé que está urgida de tiempo y tiene que Ay, retirarse. perdón, sí. Y quería, bueno, darle la palabra un segundo, con la, obviamente, intención de poder contar con ella nuevamente cuando ella guste, en este Zoom Sí. político. Natalia. Desde ya, cuando quieran, bueno, nada, agradecerte, Edgardo, Juan, Jorge, bueno, y profesarte otra vez mi admiración. Cuenten para lo que sea, la verdad que siempre aclaro también que no soy una académica, más allá de que soy abogada, docente universitaria, pero no me siento una académica en ese sentido. La verdad que primero me considero una militante, que además soy abogada y otras cosas. Así que me parece que es como gramscianamente lo que necesitamos ahora, ¿no? Esa organización, ese deseo, esa lucha que necesitamos. Así que bueno, Natalia, en esta definición que haces somos colegas. Somos bueno, militantes porque a que... mí siempre yo era chica y que siempre tuve muchos problemitas, ¿no? Y estoy como sobre psicoanalizada, pero era chica y me preguntaban, ¿y vos quién sos? O vos qué, entonces yo decía, ¿y yo qué respondo primero? No sé, estudio, ¿no? Yo no sabía, me producía mucha angustia con que me hagan esa pregunta. De hecho, me sigue sucediendo. Entonces, esta cosa como de la modernidad que como que seas aprensible un solo rol, ¿no? Y no, la verdad que si tengo que elegir, que por supuesto lo elijo, es ese rol sin lugar a dudas. Y le quiero mandar un beso grande a Silvia Rufaldi, que estaban todos en el grupo, que se ve que los ven siempre, en el grupo de abogados y abogadas. Está Nati, y después, no, yo también estoy, porque nombré un par y no nombré a ellos. Así que son realmente ellos mis compañeros y compañeras de militancia, de los cuales aprendo muchísimo y me produce un profundo orgullo también estar al lado de ella. Así que bueno, eso, y me voy a dar clases para transformar un poco a la UBA, Facultad de Derecho. Muchas gracias, buenas noches. Suerte, Natalia. Muchas gracias. Un beso enorme, y bueno, quería continuar con este rango de intervenciones. Lo tengo a Horacio González, a Ricardo Aronskin, a Barra lo tengo también ahí extorsionado para que hable, Amado. Y la primera intervención, recogiendo estas cuestiones y también la coyuntura inmediata, se la quiero dar a Horacio González. Horacio, te veo ahí en una penumbra. Y yo dije que intento imitar a Marlon Brando en Apocalipsis. Bueno, un saludo para todos. Jorge, te saludo después de tanto tiempo. Un saludo, Horacio. Bueno, y un comentario sobre la exposición de Natalia me lo sugiere la posibilidad de hacer una historia de los servicios de informaciones en el mundo y en Argentina. Incluiría, sin la menor duda, esclarecer el concepto de información, qué es la información, qué es el secreto, qué es el espionaje, qué es la ley, porque evidentemente la constitución de lo ilegal se hace en nombre de la ley, de ahí la enorme paradoja de la existencia. Creemos vivir normativamente y no hacemos sino pensar en cómo la norma la tenemos que desapropiar de nuestra vida, porque a veces pensamos que una vida no normativa es una vida más feliz. Entonces toda la cuestión del derecho en relación a
a los servicios de informaciones es un modelo de relación problemático y a veces inverosímil entre una supuesta legalidad y el ejercicio real de la ilegalidad, o una ilegalidad productiva, porque el conjunto del capitalismo en realidad se basa en el ejercicio de la ilegalidad, al mismo tiempo que promueve continuamente leyes, que son las leyes jurídicas, que son las menos acatables, y leyes económicas, que son las acatables, pero no están estrictamente formuladas, salvo los economistas que son, digamos, en el caso de Marx o de Keynes, que habilitan la idea de que el mundo se rige por ciertas leyes que son recurrentes, y de ahí también que esa recurrencia puede dar lugar a una circularidad o a un tiempo circular o a un tiempo de retorno. Esa historia de la ilegalidad en la Argentina puede hacerse desde 1810, si damos esta fecha por significativa, y creo que todos la consideramos significativa. El famoso plan de operaciones de Moreno, que está siempre en duda si lo escribió o no, en realidad da la impresión de que es una operación de inteligencia de la corte de los Braganza en Brasil. Digo, da la impresión para no molestar a nadie que crea que el plan de operaciones de Moreno lo escribió Moreno. En realidad, creo que hay fuertes evidencias de que no es así. Pero eso no lo hace escasamente interesante, lo hace mucho más interesante porque evidentemente revela que en las cortes, en el caso del Imperio de Portugal, de Inglaterra sobre todo, y todas las demás cortes tienen sus servicios de inteligencia, que es una especie de desdoblamiento fantasmal del Estado. Y muchas veces el Estado real se convierte en su fantasma, y otras veces el fantasma es el Estado real que indaga a las personas, que las obliga al suicidio. El caso de Nisman es evidente, un suicidio que parte de una pequeña migaja de voluntad personal y un conjunto de tramas volitivas que pertenecen a operaciones de los servicios de inteligencia y a la sociedad misma, que es la que finalmente, en forma estadística, envía a las personas a tal o cual situación de suicidio. En el caso de Moreno al que me refiero, le atribuyen un plan que efectivamente recomienda muertes arbitrarias, espionaje. Es un pequeño tratado de espionaje ese plan de operaciones de Moreno. Por eso es interesante, cartas falsas, usar nombres supuestos. Todo eso expandido llega a la actualidad, y por eso sería interesante hacer una historia de los servicios de inteligencia en Argentina. Los conocemos, fueron fundados por el peronismo, como parte del Estado en forma explícita, pero no es que no los hubiera antes, no es que cada político no sienta el íntimo deseo de saber no lo que dice el discurso de un Leandro Alén o de un José Hernández en la Cámara de Diputados, sino qué piensan realmente. Y así definiríamos la política como el arte de descubrir qué piensa realmente, y no lo dice que está haciendo un discurso donde todo parece tan explícito, tan argumentado y tan transparente. Por lo tanto, la política se convertiría así en un verdadero homenaje de lo opaco, y podríamos hacer la siguiente ecuación. Cuando un Estado se basa mucho más en sus secretos y hace operaciones secretas que en su armazón de leyes. El famoso servicio de informaciones como la Ojrana de los Ares, que fue la más competente, en realidad abarcaba toda Europa, y los modelos ingleses y franceses de policías secretas, de los sótanos del Estado, como dijo el presidente argentino, se basan en realidad en la Ojrana, que era un servicio de informaciones de intelectuales. La vida intelectual rusa estaba al servicio de los servicios de inteligencia, porque entendían que el partido bolchevique y las demás formaciones de izquierda en Rusia pertenecían al mundo intelectual, merecían un servicio de informaciones. De ahí que uno de los famosos bolcheviques de la época, Víctor Serge, dijera: nuestra verdadera historia la escribió la Ojrana, los servicios de informaciones. En la Argentina ocurre algo parecido, y para no hacer de esto una larga historia, digamos, el momento suficientemente estudiado, pero que no hay que abandonar como espacio de reflexión más profunda, es la ESMA, Campo de Mayo, los vuelos de la muerte, y las formas de espionaje que se usaron en ese momento, que estaban acompañadas por agentes dobles, estaban acompañadas por la expresión infiltrado, que es todo lo odiosa que le podamos conceder esta noche a esa palabra. Es una palabra
odiosa, pero es una de las técnicas fundamentales de los servicios de informaciones. Después la tortura es, como dijo acá Natalia, es muy antigua. La tortura puede compararse con una forma de la acumulación primitiva, ¿sí? Del capital. Muy bien, como dijo ella, y toma el cuerpo como una mercancía hablante que tiene la plusvalía de hablar bajo una forma coactiva. Entonces, esa historia es una historia no hecha necesariamente pues odiosa. Por ejemplo, Sinde no es un personaje que invocado aquí suscite la simpatía de nadie. Fue uno de los más importantes personajes de los servicios de inteligencia del primer peronismo, del segundo peronismo, y después, si digo la palabra Ezeiza, podemos anudar significativamente las consecuencias de lo que es los servicios de inteligencia. Pero la guerrilla, la insurgencia, los sublevados de todo el mundo, los condenados de la tierra, cuando pueden también tienen su deseo de saber qué piensa el adversario, no por el discurso que hace en la Cámara, bien leído y escrito probablemente por un asesor, sino qué piensa realmente. Y esa realidad parte de una hipótesis sobre la condición humana. La condición humana es oscura, tormentosa, nunca dice lo que piensa, o no sabe bien lo que piensa, y es agresiva. Es como si fuera un modelo universal el señor Stornelli, un modelo universal de ciudadano imbricado en esta trama secreta y mentirosa. Solo que la mentira uno no sabe cuándo la dice. La mentira sale de fuentes muy oscuras de la conciencia, por lo tanto el mentiroso no cree serlo, y sin embargo hay mentiras preparadas, esas las famosas fake news, que son operaciones muy complejas de carácter, muchas veces de carácter literario, los de carácter, siempre tienen carácter simbólico, se parecen al plan de operaciones en el sentido que chantajean, en el sentido de los que aprovechan palabras de personas arriesgadas en su pensamiento político y utilizan algo que se llamaría la provocación. La provocación, ¿qué es? Es cuando uno dice, va caminando por la calle y dice, muere el capitalismo, y estalla una bomba en el banco de Boston en la esquina. Pero no lo hizo el que decía muera el capitalismo. La provocación la hace el agente provocateur, ese es un invento de los servicios de inteligencia franceses. El agente de la provocación consuma como acto aquello que el militante corea como convicción ideológica. Entonces no hay forma después que el militante diga, pero yo no fui. ¿Cómo que usted fue? Usted fue el que estaba cantando en la calle, muere el capitalismo. La provocación, D'Alessio era un especialista en provocación, chantaje, no es los subsuelos del Estado, como dijo el presidente, solamente. Está bien que lo haya dicho. Son las formas que se cuelan permanentemente con el hacer político, incluso tan involuntariamente como que lo pueden hacer los políticos que apoyamos, aquellos que nos gustan. Por eso es un tema más complejo, de carácter novelístico. Recomiendo en este caso las novelas de Joseph Conrad, que son las grandes novelas sobre los servicios de informaciones del zar, de los ingleses, y no hablemos hoy del MI15, de los servicios de inteligencia israelíes, que de algún modo se vinculan con la vacuna también. No me cabe la menor duda que decir vacuna hoy es decir servicio de inteligencia y ciencia. Ciencia y servicio de inteligencia, esa palabra inteligencia no está mal puesta ahí, porque de las tantas expresiones que nos podíamos valer para definir qué es la inteligencia, es efectivamente algo que supone la sorpresa, la información y el secreto, que son las tres categorías que, sí, el agente secreto es la novela de Conrad, las tres categorías que suponen, me parece a mí, la idea de la política y lo político. Y políticos que apoyamos enormemente, en nuestro caso, digamos Cristina o el caso de Fernández, pero Cristina misma, que ha leído estos textos, lo revela cuando dice la política es sorpresa, secreto e información. Todas esas cosas... Esa frase es de Perón, Horacio, ¿no? Sí, esta es la conducción política, sí. Claro. Creo que es el resumen, el compendio de la conducción política. Y para terminar, quería decir que de las historias que hay que hacer, porque esta historia de los servicios, y cuando uno dice servicio, no dice el plomero que viene a tu casa, está muy connotada la palabra, es muy profunda. Entonces hay que hacer otra historia, y aprovecho para pasar, como dice Edgardo, un aviso también.
Hay una historia económica argentina muy bien hecha, que la hizo alguien que está en uno de estos cuadraditos que estoy viendo acá, que es José Mazzoni. No sé, José, si está presente, pero quiero mencionar tu Sí, libro. señor. El libro se llama Rosas Estadista, la cabeza de Goliat. Es una historia económica excelente, porque tiene una absoluta actualidad. Es una historia novedosa porque hay una valoración de Rivadavia con fundamentos, sin dejar de cuestionarle todas las obviedades que les cuestionamos, el empréstito Baring Brothers y demás, pero hay un contraste entre un Rivadavia que no aprobó el fusilamiento de Dorrego, que trajo una suerte de ilustración impostada de Europa a Argentina, y que tenía ciertos proyectos que no coincidían necesariamente con lo que después se llamó el unitarismo. Resumo muy rápido lo de José, porque me parece muy interesante. Y el Rosas Estadista es un Rosas que no sale muy bien parado en el libro de José, pero está tan bien explicado su papel en la batalla de Obligado. Tiene una enorme actualidad, como se ha dicho absolutamente en todas estas reuniones, pero en el caso del libro de José, está estudiado como una historia económica, que es una historia paralela a la historia de los servicios de inteligencia, y aparece el Rosas centralista, el Rosas que dice: yo la verdad soy unitario, pero si no me digo federal no logro nada, y que era el enorme logro de la batalla de Obligado, que es algo que hoy está en consideración debido a que la política mundial de Inglaterra para la India, como recordaba, o la China, como recordaba Amado el otro día, era la apertura de los ríos. De modo que Rosas se siente tocado en su orgullo ahí. Hay muchos historiadores que Rosas lo vieron anglicista, amigo de Inglaterra. Efectivamente lo era, como lo prueba su destino final en el exilio, pero al mismo tiempo tenía una idea de la soberanía nacional. Por eso es complejo el balance de Rosas. José Mazzoni lo hace con la complejidad que corresponde, y rescatando la batalla de Obligado, lo pone a Rosas, a Urquiza, a todas las guerras en la Argentina, bajo la instancia última de que finalmente son coaliciones que no necesariamente implican que no haya guerra, pero incluso el propio Facundo Quiroga, que supone la formación de una clase propietaria en la Argentina de las tierras, también de la minería, de las exportaciones, etc. Y claro que todo esto es muy discutible, pero me saludo el aporte de José, muy discutible en el sentido que estábamos un poco paralizados en materia de historia política económica. Lo último que hay bueno sobre eso, solo económico, es el libro de Álvarez, de Juan Álvarez, Historia Económica de Argentina. José hace algo parecido, pero a la luz de los acontecimientos actuales. Por lo tanto, hoy no hay ninguna posibilidad que nadie diga que los ríos no tienen que ser navegables por quien sea, porque efectivamente la navegabilidad de los ríos es la extinción de las naciones, y la extinción de las naciones en el libro de José aparece bajo otra luz, con una alianza entre contradictores, Urquiza, Rosas, etc. No quiere decir que las batallas no sean enérgicamente productoras de muertes, y que efectivamente hay enemistad, pero si hacemos una historia económica, y hay que ingeniarse para hacer eso, y que se forme la cabeza de Goliat, que es la expresión que usa José de Martínez Estrada para denominar a Buenos Aires, se precisa concentración de tierras, latifundios y todas las familias latifundistas que no en vano, en una batalla de la historia, forman lo que hoy llamamos neoliberalismo o macrismo, de donde salen también servicios de espionaje y demás. Por eso destaco el libro de José, que lo recibí hace 2 meses, por desidia no lo leí enseguida, pero hoy me dediqué a leerlo por entero, y me doy el lujo de pasar esta publicidad que me parece muy útil debido a la participación de José en esta mesa de diálogos, a su trayectoria política y al hecho de que está haciendo un aporte que me parece fundamental con ese libro. Gracias, Horacio. Juan, Sí. perdóname, Juan. Propongo que en una de las 3 próximas reuniones de los jueves le demos la palabra a José Mazzoni para presentar su libro. Sí, sabés que paradójicamente José salió hace un rato, se debe querer morir después de estos comentarios. No, mañana sí, le pasá la grabación, no hay problema. mañana le pasamos y lo comprometemos en este acto solemne a que lo presente y lo difunda, así recuperamos
las Bueno, cuestiones. mejor que haya salido, porque siempre es incómodo elogiar a alguien en su presencia. No, pero siempre está, tiene asistencia perfecta. Pero es incómodo igual, Horacio, porque vos no sabías que había salido. Bueno, quería darle la palabra, luego de esta gran intervención de Horacio, a uno de nuestros coordinadores. Estoy hablando de Ricardo Aronstein. Ricardo, querido, no sé si me escuchás, quería dar la palabra. Sí, acá estamos. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Quería retomar muy brevemente el desarrollo que hizo Natalia. Una lástima que no esté presente, pero decir, entre lo que Natalia le tocó vivir e investigar, este texto que ahora tiene Edgardo, esta compilación parlamentaria, que es una investigación más extensa, la verdad que se nos va construyendo un cuadro de lo que ha sido el macrismo, muy impresionante. Y hay que decir que a muy poco tiempo de extinguido ese gobierno ya tenemos una cantidad de información relevantísima sobre el modus operandi de ese gobierno, que está lejísimo de cualquier idea democrática. Quiero decir, estuvimos frente a un régimen político muy extraño que mantenía formas democráticas, pero que trabajaba con una serie de instrumentos, sobre todo para destruir a la única oposición realmente existente, porque digamos, hay oposiciones teóricas, pero esta era la oposición realmente existente, y hubo un aparato bastante sofisticado para tratar de destruirla, de destruir el espacio nacional, popular, kirchnerista. Me interesa decir esto, que nos faltan palabras para aludir a un régimen político como el que existió durante el macrismo, porque formalmente en los libros internacionales va a aparecer como que en Argentina hubo democracia en esos años, y la pregunta es, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Y lo quiero ligar con algo que nos ocurrió a todos la semana pasada cuando nos enteramos que otro periodista de la derecha mencionó el tema de la necesidad de un reformateo autoritario de la Argentina. Entonces, me gustaría simplemente dejar asentado que evidentemente el periodo macrista fue un intento de reformateo fallido, salió mal, cayó antes de tiempo, no porque no hayan hecho un montón de cosas dañinas para el país, sino porque no se pudo suceder a sí mismo, y tampoco pudo destruir al enemigo kirchnerista. No lo pudo destruir. Que no quiere decir que el enemigo esté en óptimas condiciones, pero no lo pudo destruir. Y entonces me parece lo interesante es cómo reaparece este odio, esta bronca de la derecha local, este intento de empezar a pensar, bueno, ¿cómo volvemos? Ya no tratando de hacer una fachada democrática, ya no tratando de decir, bueno, los estamos metiendo presos porque son unos corruptos, sino quizás haciendo una apuesta superior de ataque a la democracia formal en sí misma. Y una cosa que quiero, digamos, resaltar de lo que decía Natalia, uno de los personajes que precisamente a ella le tocó enfrentar, que fue D'Alessio. D'Alessio, yo quiero decir que más allá de lo payasesco del personaje, es un hombre que no puede haber estado en todos los lugares que estuvo sin un aval de la embajada norteamericana. No puede haber escrito en La Nación, en Clarín, estar en todos los medios de ellos. A ver, yo me puedo hacer el loco y jamás puedo tener ningún acceso a ninguno de estos lugares. No es simplemente un personaje que por su capacidad histriónica accedió a todos los espacios mediáticos de la derecha, sino que este tipo tuvo un aval de la embajada norteamericana. Natalia decía, bueno, el lawfare es evidentemente un fenómeno latinoamericano y lo emparentó muy bien con otros fenómenos desgraciados que tuvimos en nuestra región, que tuvieron en su momento la coordinación
y el beneplácito norteamericano. En este caso, a mí me parece interesante destacar lo siguiente. Lo que se muestra en el intento macrista de destrucción de lo que queda de nacional y popular en la Argentina, y en esta especie de volver ya en un nivel de autoritarismo mucho mayor que plantea Longobardi, y lo tomo a él como expresión de un sector de la derecha argentina. La verdad que hay, me parece en todo esto, un trasfondo de que Latinoamérica no vuelva a constituirse en un actor internacional donde se pueda generar una dinámica de mutuo apoyo, Argentina, Brasil, Bolivia, etcétera, etcétera, Chile eventualmente, en una estrategia de autonomía regional. Me parece que uno de los temas que vamos a tener que enfrentar en los próximos tiempos va a ser la desesperación norteamericana por evitar ser desplazado de esta región por la influencia objetiva de los chinos, no porque los van a desplazar culturalmente, sino porque hay una fuerte capacidad china de, digamos, generar vínculos económicos, comerciales, tecnológicos con América Latina que no la tiene en este momento Estados Unidos. Entonces me parece que también esa reaparición de la idea de un reformateo autoritario puede tener que ver con una idea de cómo mantenemos el control sobre América Latina, aunque ya a los latinoamericanos no les guste demasiado. Me parece que ese es un tema donde se vincula todo este desarrollo que hizo Natalia con en qué cosas, en qué aventuras intelectuales anda actualmente la derecha argentina por su impotencia para ofrecerle algo decente a la sociedad argentina, pero al mismo tiempo como una verdadera correa de transmisión de los intereses norteamericanos en nuestro país. Bueno, eso era lo que quería traer y que Natalia me hizo reflexionar. Muchas gracias, Ricardo, por tu intervención. Quería, en primer lugar, pedirle perdón, porque lo iba a poner antes, pero bueno, pasaron cosas. Darle la palabra a un amigo de la casa que me pidió intervenir, que en realidad me pidió no, lo extorsionamos en sintonía con la charla, es el querido Carlos Barragán. Barra, ¿estás por ahí? ¿Estoy acá? ¿Estás? Tal estás. ¿No Espérenme. ¿Ahí se me ve? te A vemos? ese lo qué conozco, a ese lo conozco. Bueno, muy buenas noches. Yo estoy acá con mi familia y acá quedan el bife que me comí mientras hablaba Horacio González, Alemán, y me tomé unos vinos y me quedé con... Me quedé con algo que dijo Alemán cuando termina la intervención Natalia, que dice, bueno, esto confirma que uno no está loco. Y estaba acá con la guitarra, y digo, también uno nos estamos volviendo un poco locos, ¿no? Alienado estar afuera, ser un alien, ¿no? Estar en otro lugar. Y yo estaba acá haciendo un bife y tomando un vino y con mis hijos y con mi compañera y con la guitarra. Y digo, ¿saben qué? Yo no puedo agregar mucho a esto o nada. A lo mejor puedo agregar un poco de música, agarro la guitarra y les voy a cantar una canción, porque creo que también esto es salud, salud de todo, salud general, de amplio espectro. Eso es una vacuna, es poder estar así un cacho comiéndose un bife, tomando un vino y tocando la guitarra con la gente que uno quiere, y ustedes también son gente que uno quiere. Me parece que es lo que a veces nos hace más falta, ¿no? Bueno, a ver cómo suena. Y agarré una samba y les digo salud a todos. Agarré una samba que yo la conocí por Raúl Carnota, que era un gran compañero, un gran músico, y así que creo que la hago medio parecida a él. La samba no es de él, es La Morera.
Y es así. ¿Se escucha esto? Sí, se escucha bien. Sí. Pedazo de cielo en la tierra, refugio de los paisanos, descanso del caminante, ombú de los tucumanos, descanso del caminante, ombú de los tucumanos. Tal vez tu estampa brillada acuden a mi memoria. El gaucho con su guitarra es un pedazo de historia. El gaucho con su guitarra que es un pedazo de historia. Debajo de la morena bailaremos esta samba hacia la vida entera, cantando con todo el alma. Pasaría la vida entera debajo de la morena. Humilde tu fruta mora, se a golpe voltea los chacos y caen como ladrones, cual si estuvieran llorando. Y caen como lagrimones, cual si estuvieran llorando. Evo con tu tropa y a tu imagen redentora, a los humildes de antaño, mateando bajo la mora, a los humildes de antaño, mateando bajo la mora. Debajo de la morena bailaremos esta samba pasaría la vida entera cantando con toda el alma. Pasaría la vida entera debajo de la morena. Bueno, eso era. Nada, así creo que los invité 3 minutos acá a mi casa, que es lo que nos está haciendo falta, invitarnos a nuestras casas a comer un bife, cantar y acordarnos de que somos seres humanos, que tenemos canciones, músicas y corazones que nos unen. Nada más. Gracias, Moca. Gracias a todos y a todas. El agradecimiento es nuestro, Barra. Sos mi orgullo, Barra. Yo le digo a toda la gente, yo soy amigo de Barra. Y así me quieren. Sí, y traerle un día a Marcelo Aliberti, por favor. Que queremos. Bueno, vamos por una canción y después terminamos con todo lo demás. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Barra. Y le estás quitando la especialidad. Ya te tenemos a vos, tenemos a Vudú Lange. Vudú salía a representar al gremio. No, bueno, yo soy del gremio de los guitarristas que tocan con guante de box. Podría vos también, en lugar de ir y hablar nada más. Chicos, sigan, ya está. Era lo que quería dejar. Hasta luego. Bueno,
Gracias, Marra, querido. Gracias. Bueno, Amado, te toca el cierre de esta emotiva, musical charla de hoy. Mira, yo antes de escucharlo a Barra iba a decir qué feliz que estoy de esta reunión. Y bueno, ahora redoblo. Y la felicidad de todo lo que se puede aprender, ¿no? De todo lo que se puede aprender escuchando, compartiendo. Esta es una forma de militancia realmente hermosa. Y yo, como estoy en una etapa autoimpuesta e impuesta por el Servicio Penitenciario Federal de formación adolescente, académica, hoy me llevo 2 textos más, así que estoy re jodido. Me llevo el que recomendó Horacio de Mazzoni y el que recomendó Edgardo de Jorge. Pero realmente yo, cuando, bueno, nuestra invitada estuvo espectacular con esa verborragia que tiene, pero disparó las reflexiones de Horacio, de Ricardo y de Jorge, que a mí me conmueven en un tema que yo quería tocar hoy, que es el tema de la privatización de todo. Me parece que quizá anduvieron dando vueltas, o yo sentí que estaban dando vueltas alrededor de esto, porque nos hemos acostumbrado a naturalizar y a vivir en la privatización de todo. Y claro, la privatización de todo se hace obvia en el tema de la salud o de las vacunas, que Horacio lo atravesó hasta con los servicios de inteligencia, y creo que agudamente, porque la inteligencia industrial o el espionaje industrial, o como quieran llamarlo, también forma parte de la geopolítica. Y alguno de los participantes también recordaba esas novelas de Conrad, El agente secreto, que claro, parecían pintorescos contados por esos escritores, pero cuando lo vivimos en carne propia y tan de cerquita, pasan de ser pintorescos a escalofriantes, o a hacernos más duros. Y en esto de la privatización de todo, algunos firmamos, fíjense, ¿no? Porque cómo todo se resignifica. El 20 de febrero, el 19 de febrero firmamos algunas personas, Lula, Melenchón, un pedido en Europa para que liberaran las patentes. Nadie nos dio ni pelota, salió en Liberación y en algún lugar más. Ahora, hace poco Macri y los de la derecha hacían un pedido y salía con bombos y platillos, ¿no? Sobre el tema de las vacunas. Pero fíjense si esto será importante y tendrá que ver con lo que nos traía Horacio del fin de las naciones, o del intento del fin de las naciones, que Patricia Bullrich habló de que valía la pena hasta entregar las Malvinas. O sea, la constitución misma del territorio nacional a cambio de un bien de consumo. En términos económicos suena al menos delirante. En términos de soberanía política suena asqueroso, repugnante, repulsivo. Pero eso sucedió y también se naturaliza, porque la mujer dijo, bueno, me equivoqué. Claro, fue la misma mujer que le sacó el 13% a los jubilados y a la obra pública, con De la Rúa. O sea que no es una conducta que uno puede decir, me equivoqué y ya está. Yo creo que sabía muy bien lo que decía y tenía muy claro lo que decía. Y a mí empieza, claro, la formación de economista es una real mierda. Y este asunto de escuchar durante tantos años que los problemas que tiene la economía es porque faltan mercados, y entonces acostumbrarse a que te digan que hay que hacer un mercado de medio ambiente o de la emisión de carbono para que eso se asigne bien.
La verdad que yo estoy cada vez más convencido que es todo lo contrario. El problema es pretender que los mercados puedan asignar bien cuestiones que no tendrían ni por qué estar cerca de los mercados. Y la salud claramente es uno de ellos. Podríamos decir la vivienda, ¿no? También. Y podríamos decir que pegadito a lo que dijo Patricia Bullrich está lo que estamos hablando del río Paraná. Y me preocupa más porque nos toca más de cerca en cuanto a quiénes son los que opinan en esto. Y cómo opinan en esto. Y las metáforas simplonas, falaces. Me parece que los 90 días que abre el gobierno, quizá con desgano y a contramano, y producto de una desgracia que lamentamos profundamente, nos dan una oportunidad política extraordinaria para poner en acción las palabras de Horacio, las palabras de Jorge, las palabras de Ricardo, lo que hemos compartido esta noche. Creo que estos 90 días tenemos que darnos una gran militancia alrededor del tema de nuestro río Paraná y que esa militancia haga algo similar. Claro, acá pone René, ¿no? Como lo que pasó con Costa Salguero. Claro que sí, nada está perdido. Nada está perdido. Me parece que tenemos que darnos como espacio, como personas, como lo que querramos, una militancia rotunda en qué se va a hacer con nuestro río Paraná y qué se juega de soberanía ahí. Pero en el medio de todo esto, nuestros queridos jueces no dejan de darnos sorpresas, porque ahora han hecho un esfuerzo adicional por privatizar la justicia penal, por privatizar el funcionamiento de la justicia penal. Yo hace tiempo que vengo diciendo que tenemos un sistema en el cual las condenas son mediáticas y lo que hace el Poder Judicial son remedos de juicios para confirmar en el plano del Poder Judicial las sentencias mediáticas. Pero ayer, leyendo la sentencia de Báez, Alejandro Rúa encontró algo que realmente me lo mandó. Es un párrafo nada más, así que no les va a ser muy pesado. Miren lo que dice el pleno de los jueces para condenar a Báez. Y prepárense para verlo repetidamente, aunque ya pasó. Un parrafito perdido, entre 3.000 páginas. Las reglas de la experiencia y del sentido común indican que cuando los comunicadores de este tipo de programas periodísticos, se refería en este caso al CONADAMON, cuentan con ese tipo de información, la chequean por varias fuentes confiables. Puntito. 3, cuanto menos, según se estila, cierra. Y en su caso las difunden o no a la opinión pública. Y esto, que puede parecer una tontería, es la privatización del funcionamiento de la justicia. Porque es decir que lo que digan estos comunicadores vale más que los testimonios, vale más que las pruebas, vale más que todo. Y nos viene pasando en todas las causas, ¿no? El libro de Alconada-Amón fue la prueba fundamental después de los dichos de Van der Broel en la causa Chicone. Una prueba fue fundamental. Bueno, ahora vuelve a pasar, pero ahora lo ponen, lo explicitan. Y yo le preguntaría a estos compatriotas, jueces, que quizá hagan como Moro, en algún momento se saquen la toga para mostrar quiénes son, Moro el brasileño. Primero que invocan una regla del sentido común que yo no entiendo qué tiene que ver con el derecho penal.
El sentido común algún día dijo que el papá decía con quién se casaba cada hija. Algún día dijo en Sudáfrica que las personas de una raza no podían compartir espacios físicos con las personas de otra raza. Sentido común. En el mejor de los casos uno podría decir que es el sentido de la clase dominante, pero jamás una prueba jurídica. Y además, parece una burla, ¿no? Cuando uno vio el título de que Máximo Kirchner tenía una cuenta en no sé qué paraíso fiscal, tapa de un diario, y obviamente no estaba chequeado. Como tantas otras cosas que ponen. O sea que los jueces suponen que se estila que 3 fuentes al menos validen lo que escribe Clarín o La Nación, o Alconada Mon. Me parece que este pequeño párrafo es el certificado de defunción del Estado de Derecho en la Argentina. Y es la privatización de cómo funciona nuestro sistema penal. Estamos asistiendo también, en un mundo en el cual nos hemos acostumbrado a la privatización de todo, también a la privatización de quién va a ser condenado o quién no. Bueno, muchísimas gracias, Amado, por este cierre. Quería, antes de cerrar, dar 2 avisos que surgieron ahí en el chat. Uno es los libros que fueron citándose. Uno es Ideología de Jorge Alemán, y el otro, el de José, el tan aclamado de José, se llama Rosas Estadista, La cabeza del Goliat. Así que, para quien lo quiera, lo recomendamos ambos libros. Y bueno, quería finalmente saludarlos a todos y a todas particularmente. Fue un encuentro, a mi gusto, sumamente encantador, sumamente potente. Quería agradecerle a Natalia, bueno, que se ha ido, a Jorge, que se retiró hace unos minutos, a Horacio, a Ricardo, a Edgardo, a Amado, a Barra, también a aquellos que no pudieron intervenir, a Rocco Carbone, a Silvia Rosquesa, al profesor Toer, el Bosnio, Judith Say, Pablo Fondevila, el propio José Mazzoni, que paradójicamente viene siempre y hoy se retiró unos minutos antes. Pero bueno, quería saludarlos afectuosamente y bueno, encontrarlos el próximo jueves, que nos sigamos cuidando entre todos y todas, y bueno, encontrarnos virtualmente por aquí. Beso enorme para todos y todas. Chao, Hasta el jueves. gracias. Gracias, Juan. Gracias. Hasta la próxima, gracias. Gracias por todo.